Verónica, trabajé durante 27 años en Lácteos Conosur, que es más conocida como La Suipachense. Es una empresa que tiene casi 80 años de historia. La verdad que es una empresa, eh, era una empresa tradicional acá en el pueblo. Bueno, la Suipachense se fundó en junio de 1947. Se fundó como una cooperativa de productores lácteos de acá de la zona de Suipacha, de los mismos que tenían los tambos, de los dueños de los tambos, de los dueños de las vaquitas. Y generaron una cooperativa de productores que con el tiempo se transformó en una empresa, y que fue una cooperativa hasta el año 96, hasta 1996, que en la crisis de la década menemista empezó a declinar y fue comprada por capitales chilenos. Entró en el 99, en plena crisis económica del país, una crisis muy similar y muy parecida a la que estamos atravesando ahora. Y entro también con un cambio muy grande que se da en ese momento, que es eh, lo que tiene que ver con la informatización de todo. Una empresa tradicional con el mundo informático y con un cambio cultural muy grande, porque además de la crisis económica, era una empresa que tenía gente trabajando, sobre todo en la parte administrativa, de muchos años y mucha antigüedad. Gente que se podía adaptar al cambio y gente que no. Y eso fue medianamente utilizado junto con la crisis económica para una reducción de personal muy grande. Hubo una reestructuración muy grande de la empresa y desapareció uno de los pilares fundamentales de la empresa, que después no se pudo recuperar, que fue la quesería. Entonces hubo todo un cambio porque se implementó tecnología, se implementó toda la parte informática, todo ese crecimiento, pero a la vez se fue variando lo que fue la calidad de los productos. Entre el 2002 y el 2010, una época de gloria, te diría, de la Suipachense, porque al ser una segunda marca, la Suipachense es una segunda marca, y al atravesarse y venir de la crisis que se venía del 99, 2001, la realidad es que mucha gente se volcó a esa marca. Entonces, en momentos en el cual la industria láctea en general estaba atravesando una crisis, la Suipachense iba creciendo y llegó a exportar. Trabajaba a exportar y a vender en licitaciones con el gobierno. En ese momento estaba el gobierno de kirchnerista. La empresa proveía leche para los planes sociales, el plan Más Vida, los comedores escolares, a los chicos de jardín de infantes. Hubo unos años de crecimiento económico. La realidad es que, desde mi percepción, obviamente, eh, no se reinvirtió en lo que podría haber sostenido con el tiempo a la empresa, y después de esos 10 años la empresa fue quedando estancada en el tiempo, tanto en tecnología como en normas. Al no tener lo mínimo para calificar en determinadas normas internacionales, la empresa fue quedando afuera de mercado, fuera de competencia, no pudo exportar más. Eh, la venta que se hacía con el gobierno, con las licitaciones en algún momento, que también con el declive del gobierno, o sea, todo como que fue acompañando la estructura de política, fue acompañando también el declive de la empresa. Eh, la realidad que también la empresa empezó con problemas financieros a partir del 2010-2012. Por eso digo que va coincidiendo más o menos con también la caída del movimiento político que estaba en ese momento. Fue una empresa que en su momento llegó a tener
300.000 litros por día de producción, que llegó a equivalente, más o menos hay un equivalente de 1.000 litros por persona, por empleado, con lo cual se llegó en algún momento a tener 280 empleados. Tal es así que había empleados de acá, de Suipacha, y empleados que venían de afuera. En el 2012 se fueron los accionistas chilenos y compró el grupo Maralac, que son venezolanos, que son los que estuvieron estos últimos años. Hubo otra nueva reestructuración, gente de la cual en ese momento igual se pagó indemnización y todo, pero también se redujo muchísimo la planta, quedaron aproximadamente la misma cantidad de empleados que estábamos ahora últimamente, que éramos 140. Eh, Se empezó a trabajar, hubo mm, no sé, muchas decisiones empresariales, las cuales yo no estoy capacitada para evaluar, pero que la realidad es que la empresa empezó en un declive y no se pudo recuperar. Eh, en diciembre de 2017 la empresa se convoca, entra en convocatoria de acreedores. eh, Viene una nueva gerenciamiento, un nuevo gerenciamiento, siempre con estos dueños, pero un nuevo cambio de políticas gerenciales, que parecía que la empresa iba a levantar, iba a repuntar, y tuvimos la desgracia de que implotó la caldera. eh, Desgracia con suerte, porque implotó y no explotó. Si hubiera explotado, arrasa con varias manzanas. Implotó y por suerte no hubo que lamentar pérdidas humanas. Pero de ahí, eso fue en agosto del 2021, si ya la empresa venía tropezando, empezó a girar y fue imposible, sobre todo los últimos 2 años, salir de el bucle que se había armado, mucha deuda financiera. La empresa empezó a solventarse a través de la deuda. Se hacían moratorias o se hacían cosas para eh, llegar a ponerse al día, pero eso nunca sucedió. La realidad es que era imposible de sostener. Los dueños dejaron de venir presencialmente, con lo cual la empresa, si bien tenía su gerente, su presidente, y las personas estaban, pero empezaron a trabarse decisiones o a trabarse esquemas, y empezó a no haber plata para pagar los sueldos, empezó a no haber plata para pagar la leche, que es el insumo fundamental, y otros insumos más. La empresa estaba en condiciones edilicias muy precarias. O sea, un despido de empleados para reducir la planta. En principio, y yo estaba dentro de ese grupo de empleados que fueron despedidos. Todos los empleados estábamos afiliados al gremio, que es ATILRA, como medida de protesta, porque no hubo medidas de fuerza. Se salió todos los empleados afuera en un acampe, en principio pidiendo la reincorporación nuestra. A los pocos días la empresa comunicó que quería prescindir de 60 trabajadores más. Se sostuvo un acampe de protesta afuera de la empresa. La empresa dejó de producir el 22 de agosto del año pasado, y el 11 de noviembre la justicia decretó la quiebra de la empresa. La empresa siempre fue uno de los motores principales, tanto de la economía como de la pertenencia de la gente. O sea, hay generaciones enteras que trabajaron. Está el abuelo que trabajó, el padre que trabajó, y ahora estaba el hijo que trabajó, que estaba trabajando. Y también el tener la empresa permitió muchísimo crecimiento acá en el pueblo. Primero porque eran sueldos, dentro de todo, para la realidad del sueldo promedio, era un sueldo bastante elevado, con lo cual permitía que el empleado construyera su casa, invirtiera en negocios de acá, comprar acá. Todo lo que obviamente, todo lo que se generaba en la empresa se volcaba en el pueblo. Hay otras empresas lácteas acá, hay una láctea también muy buena, que es la Silvia,
pero la gente no ha logrado todavía el sentido de pertenencia con esa empresa, porque además es una empresa que viene de otra ciudad, está acá, pero viene de otra ciudad. La Suipatense nació acá y fue formada por gente de acá. La realidad es que impactó muchísimo lo que pasó porque fue como un efecto dominó, porque no solamente estábamos los empleados, los productores, los transportistas que transportaban tanto la leche que traían para producir como los productos terminados y la llevaban. Todos los proveedores locales, los empleados que consumíamos en los negocios locales. Encima todo esto pasa unos meses antes de las fiestas, con lo cual eh, toda la gente en el pueblo te decía, esto está refrenado, la gente dejó de comprar. Llega un punto que vos no podés vivir habiendo trabajado toda la vida, no podés vivir de la bondad del otro. Con el tiempo la gente también tuvo que empezar a ubicarse, surgen nuevos emprendimientos, surgen nuevas actividades, siempre con la esperanza de que eso vuelva a arrancar, a veces independientemente de si te convocan o no, más que nada por todo lo que es para el pueblo. Cuando pasó lo de la CAMPE, no es solamente los 143 empleados que estamos ahí, más los transportistas, más... No, 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 a la gente eh, le está afectando, es algo más comunal, es algo de la ciudad, es algo del pueblo, es algo que necesitamos. El duelo fue terrible y todavía no Sí. está terminado, pero la suipacense era la suipacense.